Imagínese en un lugar donde el tiempo parece no tener prisa, donde las montañas del Himalaya guardan secretos que pocos se han atrevido a revelar. Bután, un país enclavado entre gigantes, permanece aislado del mundo moderno, manteniendo intacta una cultura tan rica como misteriosa. Pocos lo saben, pero este aislamiento es una elección deliberada, un intento de preservar lo que muchos llaman la verdadera esencia de la felicidad. ¿Pero este misterio va más allá de lo que vemos a primera vista? La curiosidad por países como Bután no hace más que crecer, y hay mucho más que sus impresionantes paisajes. En el corazón de estas montañas, la vida sigue un ritmo diferente. Mientras el mundo se pierde en la prisa, Bután ha encontrado una manera de medir su éxito de una manera única. Este es un lugar donde el crecimiento económico no es la máxima prioridad. En cambio, la felicidad de su pueblo es lo primero. Tienen un secreto que muchos países aún no han descubierto: la felicidad nacional bruta. ¿Qué pasaría si pudieras aplicar esto a tu vida? Si midieras tu éxito no por lo que acumulas, sino por cómo te sientes realmente. La distancia del mundo moderno tiene sus pros y sus contras. Por un lado, Bután se protege de la contaminación cultural que devasta las tradiciones en otros lugares. Por otro lado, mantenerse alejado también puede ser un desafío constante. Y, sin embargo, persisten y mantienen una profunda conexión con sus raíces. La curiosidad de este país destaca por esta elección, por esta resistencia silenciosa a la globalización que, para muchos, parece inevitable. El aislamiento también protege un secreto especial. Hay quienes dicen que Bután descubrió algo que el resto del mundo sigue buscando: un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Sin embargo, ¿hasta qué punto se mantendrá este equilibrio? ¿Y cómo se adapta el país a los cambios inevitables? Es un misterio que solo se profundiza a medida que exploramos más profundamente su cultura, su historia y su forma de ver el mundo. En un mundo donde el éxito se mide por el Producto Interno Bruto, Bután ha optado por seguir un camino diferente. En el centro de su filosofía está el concepto de felicidad nacional bruta, FNB, un índice que valora el bienestar colectivo por encima de todo. Imagínese vivir en un lugar donde el gobierno se preocupa no solo por el crecimiento económico, sino también por su felicidad. La FNB surgió como una alternativa radical, cambiando la forma en que Bután ve el desarrollo. ¿Qué pasaría si otros países adoptaran esta visión? Quizás fue el comienzo de una revolución silenciosa. La implementación de la FNB tiene un impacto directo en las vidas de los butaneses. Miden el progreso en términos de bienestar, equilibrio entre la vida personal y laboral y la conexión espiritual. Todo esto se refleja en políticas públicas dirigidas a la salud mental, la educación y la preservación del medio ambiente. En este sistema, lo que haces importa, pero lo que más importa es cómo afecta tu bienestar. Esta curiosidad por países como Bután nos hace preguntarnos: ¿estamos midiendo nuestro progreso de la manera correcta? Al comparar el PIB con el Producto Interno Bruto, PIB, la diferencia es marcada. Mientras que el PIB se centra en la producción y acumulación de riqueza, la FNB va más allá y promueve una vida en armonía. Imaginemos un mundo donde, en lugar de acumular más, la prioridad fuera vivir mejor. Bután nos muestra que es posible prosperar de una manera que muchos países aún ignoran, equilibrando tradición y modernidad. ¿No sería ese el secreto para una vida más plena? Pero la FNB no es solo un concepto teórico, sino que se siente en la piel. Cada política, cada decisión gubernamental está diseñada para preservar la felicidad colectiva. Sin embargo, esto trae consigo el desafío de mantener este equilibrio en un mundo cada vez más globalizado y conectado. ¿Puede Bután mantener esta filosofía mientras el resto del mundo avanza en otra dirección? Es algo que nos lleva a reflexionar sobre el futuro de este pequeño país y, quién sabe,
del mundo. Bután vivió bajo una monarquía absoluta durante gran parte de su historia, pero lo que pocos saben es que el proceso de democratización lo inició el propio rey. No es común ver a un monarca renunciar voluntariamente a sus poderes, pero eso es lo que ocurrió a principios del siglo XXI. La curiosidad sobre los países que hicieron esta transición de manera tan pacífica es inmensa, ya que Bután nos enseña que se pueden realizar cambios estructurales sin conflictos. Imagínese cómo sería si otros países siguieran este ejemplo de transición sin problemas. La abdicación del rey en favor de una democracia controlada fue una medida inesperada. Reconoció que el futuro de Bután depende de un sistema más abierto y participativo, sin dejar de lado los valores tradicionales. Este equilibrio entre tradición y modernidad es una marca registrada del país. El rey aún mantiene un importante papel simbólico, siendo visto como un guía espiritual y cultural. Lo que hace de esta transición un ejemplo de éxito es la forma en que la gente aceptó el cambio, sin abandonar sus raíces. El proceso de democratización fue un paso esencial, pero no exento de desafíos. Crear un sistema democrático en un país tan ligado a la tradición requería cuidado y planificación. ¿Qué pasaría si la población no estuviera preparada? El rey creyó en el potencial de su pueblo y, poco a poco, Bután aprendió a afrontar esta nueva realidad política. El equilibrio entre una monarquía que todavía inspira y una democracia que gobierna se ha convertido en el pilar de la sociedad. La curiosidad de este país no hace más que aumentar, ya que los ejemplos de transiciones tan armoniosas son raros. Hoy en día, Bután es uno de los pocos países donde el rey y el parlamento coexisten de manera tan simbiótica. La figura del monarca sigue siendo un guardián de la cultura y las tradiciones, mientras que el gobierno democrático se ocupa de las cuestiones prácticas de la administración. Este modelo de gobernanza único refleja la capacidad de Bután para adaptarse al cambio sin perder su esencia. El futuro de Bután, sin embargo, sigue siendo un enigma, ya que todavía queda mucho por explorar en esta fusión de pasado y presente. El budismo no es solo una religión en Bután, es el alma que define cada aspecto de la vida butanesa. En todos los rincones del país, ya sea en monasterios o pueblos aislados, el budismo está presente como una fuerza que guía el comportamiento, las elecciones y las tradiciones. Para los butaneses, vivir en armonía con el mundo espiritual es tan esencial como respirar. Esta espiritualidad da forma a su forma de ver el mundo, ofreciendo una lente única que equilibra lo material y lo inmaterial. La curiosidad por los países donde la religión desempeña un papel tan central es fascinante, y Bután lo ejemplifica como ningún otro. Los monasterios, con sus banderas de oración al viento, son mucho más que símbolos religiosos. Son centros de sabiduría y reflexión. Son puntos de encuentro entre el pasado y el presente, donde monjes jóvenes y mayores se reúnen para compartir enseñanzas ancestrales. El papel de estos monasterios va más allá de lo espiritual, influyendo también en la vida política y social del país. ¿Y qué podemos aprender de esto? Quizás sea la comprensión de que una vida conectada con lo espiritual puede traer un equilibrio que tanto falta en el mundo moderno. La práctica del budismo en Bután no es algo reservado a monjes o practicantes fervientes, sino que forma parte de la vida diaria de todos. Cada gesto, cada ritual, desde el simple paseo hasta el templo local, conlleva un profundo significado. Imagínese vivir en un lugar donde incluso los desafíos diarios se ven a través de una lente espiritual, una conexión con algo más grande. La curiosidad de este país nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y cómo podemos aplicar esta búsqueda del equilibrio en nuestras vidas. Pero, ¿cómo es posible que el budismo siga siendo tan fuerte en un mundo cada vez más moderno y globalizado? La respuesta está en la forma en que el pueblo butanés
mantiene su fe profundamente arraigada, sin renunciar a su identidad. Aunque el país ha abrazado la modernidad en algunos aspectos, se mantiene firme en su devoción espiritual. Sin embargo, con la llegada de nuevas influencias externas, la pregunta sigue siendo: ¿hasta qué punto esta fe seguirá guiando el futuro de Bután? El turismo en Bután es como una ventana estrecha que solo permite una visión parcial y cuidadosamente controlada del país. Siguen una política de alto valor, bajo impacto, lo que significa que no todo el mundo puede simplemente visitar el reino del Himalaya. Este control tiene como objetivo proteger la cultura y el medio ambiente, al mismo tiempo que genera ingresos para el desarrollo. La curiosidad sobre los países que restringen el turismo de esta manera es inevitable. ¿Qué pasaría si otros destinos populares adoptaran un enfoque similar, limitando el número de visitantes para preservar sus riquezas culturales? Al controlar el número de turistas, Bután garantiza que su patrimonio cultural no sea absorbido por las masas. Los paisajes vírgenes y los pueblos pintorescos permanecen al margen del turismo de masas, que a menudo degrada el medio ambiente y quita la sensación de autenticidad. Para los turistas, visitar Bután es como descubrir un tesoro secreto, donde cada experiencia es única y profundamente conectada con la esencia del país. El elevado precio de la visita es una barrera, pero también una garantía de exclusividad. La cultura butanesa, a su vez, respira aliviada con esta política. El turismo puede ser un arma de doble filo, ya que aporta beneficios económicos, pero también desafíos culturales. En Bután prevalece la tradición y se anima a los visitantes a adaptarse al modo de vida local en lugar de imponer sus propias costumbres. Es lo contrario de lo que vemos en muchos otros países, donde la cultura local a menudo se pierde para satisfacer los deseos de los turistas. La curiosidad de este país nos hace preguntarnos si otras naciones podrían, algún día, hacer lo mismo. Sin embargo, esta estrategia tiene sus limitaciones. Bután camina sobre la cuerda floja, tratando de equilibrar la necesidad de ingresos con el deseo de preservar su identidad cultural. Con el aumento del interés mundial por el país, ¿el turismo controlado seguirá siendo una política sostenible? Es una pregunta que deja un misterio sobre el futuro de Bután y cómo se adaptará a las presiones del turismo moderno. En Bután, la naturaleza no es solo un telón de fondo, sino un patrimonio vivo y celosamente protegido. En un mundo donde la devastación ambiental es un problema constante, Bután va en contra de la tendencia y es uno de los pocos países con carbono negativo. Esto significa que absorbe más carbono del que emite. Bosques densos, montañas imponentes y ríos de aguas cristalinas conforman un paisaje que parece salido de un sueño. La curiosidad por los países que logran este equilibrio ecológico está creciendo, y Bután ofrece una valiosa lección sobre cómo el respeto por la naturaleza puede coexistir con el desarrollo humano. La relación entre los butaneses y la naturaleza va mucho más allá de la simple coexistencia. Ven la tierra como sagrada, una extensión de su espiritualidad y creencias budistas. Este respeto se refleja en estrictas políticas ambientales que incluyen la protección de los bosques y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Imagínese vivir en un lugar donde cada árbol y cada río se consideran parte de una red de vida más amplia y donde el impacto de cada acción humana se considera en profundidad. Quizás, a medida que aprendamos más sobre este curioso país, podamos repensar nuestra propia conexión con la naturaleza. Bután no solo preserva su naturaleza, sino que la convierte en un pilar de su identidad nacional. Con más del 70% de su territorio cubierto de bosques, el país está a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. ¿Qué pasaría si otros países siguieran este ejemplo? La sostenibilidad para Bután no es una tendencia ni una estrategia de marketing, sino un compromiso con el futuro. Esta es una lección que va mucho más allá de sus fronteras
y nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en el mundo natural. Pero mantener esta armonía con la naturaleza no es tarea fácil. Con una creciente demanda de recursos y el crecimiento de la población mundial, Bután enfrenta desafíos para mantener intacta su política ambiental. ¿Puede esta pequeña nación seguir siendo un modelo de sostenibilidad en un mundo que parece ir en la dirección opuesta? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de Bután y del planeta mismo. La educación en Bután es una fusión armoniosa de lo antiguo y lo nuevo, donde el budismo constituye la base de la enseñanza y la modernidad trae nuevos horizontes. Durante siglos, la educación en el país estuvo dirigida principalmente por monjes, con enseñanzas profundamente arraigadas en la espiritualidad. Hoy en día, el sistema educativo de Bután se expande más allá de los monasterios para abarcar la enseñanza occidental. Esta curiosidad por los países que mantienen sus tradiciones mientras se abren al mundo es fascinante, y Bután nos ofrece un ejemplo de cómo es posible el equilibrio entre tradición e innovación. Las escuelas butanesas enseñan no solo materias convencionales, sino también lecciones de vida basadas en la compasión, la armonía y el equilibrio. Imagine un sistema educativo donde el desarrollo del carácter sea tan importante como el conocimiento técnico. En Bután, los niños aprenden desde pequeños a vivir en paz consigo mismos y con el medio ambiente. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre la importancia de una educación que no solo nos prepare para el mercado laboral, sino también para la vida. Con la llegada de la educación occidental, surgieron nuevos desafíos. Bután se encuentra ahora en una encrucijada. Intenta mantener sus tradiciones y al mismo tiempo adoptar tecnologías y métodos modernos. Internet y las redes sociales tienen un impacto creciente en los jóvenes, y la pregunta que surge es, ¿cómo preservar la esencia cultural frente a influencias externas? Bután nos muestra que, incluso en un mundo globalizado, es posible mantener la identidad cultural sin perder el progreso. La educación en Bután todavía enfrenta obstáculos, especialmente en las zonas rurales donde el acceso a recursos modernos es limitado. Sin embargo, el país continúa buscando formas de brindar educación de calidad para todos sin comprometer sus valores tradicionales. ¿Podrá Bután mantener este delicado equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo en las próximas décadas? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el sistema educativo butanés continúa evolucionando, dando forma a la próxima generación de ciudadanos. En el seno de la sociedad butanesa, el papel de la mujer cambia constantemente. Durante siglos, las mujeres han desempeñado roles tradicionales, pero Bután, incluso arraigado en sus tradiciones, está comenzando a ver un cambio en el estatus femenino. El liderazgo y el espíritu empresarial femeninos han aumentado en los últimos años, y cada vez más mujeres han asumido puestos destacados tanto en la esfera pública como en la privada. La curiosidad sobre los países que equilibran la tradición y la igualdad de género es palpable, y Bután ofrece un ejemplo intrigante de esta transición. Históricamente, las mujeres butanesas han ocupado un lugar central en la estructura familiar, pero ahora están ampliando su papel más allá de las responsabilidades domésticas. Con mayores oportunidades educativas y fomento del espíritu empresarial, más mujeres se están convirtiendo en fuerzas activas en la economía del país. Imaginemos un escenario en el que el emprendimiento femenino no solo se fomente, sino que se celebre como un reflejo de la evolución social. La curiosidad de este país nos hace pensar en cómo la cultura y la modernidad pueden coexistir de una manera que promueva la igualdad sin comprometer los valores tradicionales. A pesar de los avances, todavía existen desafíos. Bután es una nación profundamente ligada a su cultura, y las cuestiones de género a veces pueden entrar en conflicto con las normas tradicionales. Aún así,
las mujeres siguen luchando por una mayor representación en todos los niveles de la sociedad. Con el apoyo de políticas públicas que fomentan la igualdad de género, están logrando avances significativos, allanando el camino para las generaciones futuras. La curiosidad sobre cómo un país tan tradicional afronta esta evolución es lo que hace que Bután sea único. El futuro de las mujeres en Bután parece prometedor, pero el camino por recorrer aún está lleno de desafíos. El equilibrio entre tradición y modernidad es una delgada línea que el país está tratando de recorrer, y las mujeres están a la vanguardia de esta transformación. ¿Continuará Bután avanzando en cuestiones de igualdad de género, manteniendo intactas sus raíces culturales? Es un misterio que solo el tiempo podrá revelar. Pero una cosa está clara: las mujeres butanesas están dando forma al futuro de la nación de maneras que pocos podrían predecir. El gobierno de Bután es una combinación única de tradición y modernidad, donde el respeto por la monarquía va de la mano con la democracia emergente. La estructura gubernamental del país refleja esta dualidad, con un parlamento activo y una monarquía que desempeña un papel simbólico, pero poderoso. En Bután, el rey todavía es visto como una figura casi divina, un guardián de las tradiciones, mientras que el gobierno democrático se ocupa de los asuntos cotidianos. La curiosidad sobre los países que logran mantener esta armonía entre lo antiguo y lo nuevo es inmensa, y Bután ofrece una lección de cómo la tradición y la innovación pueden coexistir. El equilibrio entre tradición y modernidad en el gobierno de Bután es una hazaña poco común. Imaginemos un país donde el rey no solo gobierna, sino que guía a su pueblo en asuntos espirituales y culturales, mientras el Parlamento toma decisiones prácticas para el bienestar de la población. La curiosidad de este país nos hace pensar en cómo es posible mantener una estructura política que rinda homenaje al pasado y al mismo tiempo se adapte a las necesidades del presente. En Bután, el respeto por las tradiciones es profundo, pero no se olvida el deseo de progreso. Aunque la monarquía ha renunciado a gran parte de su poder, sigue ejerciendo una influencia considerable, especialmente en cuestiones relacionadas con la cultura y la identidad nacional. El gobierno democrático, a su vez, se ocupa de los cambios provocados por la globalización y la modernización. Sin embargo, esta transición no fue fácil. El desafío es mantener intacta la identidad butanesa y al mismo tiempo abrirse a nuevas ideas y oportunidades. ¿Podrá Bután mantener este delicado equilibrio a medida que avanza hacia el siglo XXI? El futuro del gobierno de Bután depende de su capacidad para preservar lo mejor de su tradición y, al mismo tiempo, adoptar las innovaciones necesarias para prosperar en un mundo en constante cambio. La monarquía y el parlamento forman una asociación única que guía al país por este camino. Pero, ¿hasta qué punto se puede mantener este equilibrio? La curiosidad sobre el destino político de Bután nos hace querer explorar más a fondo esta relación simbiótica que desafía las normas políticas tradicionales. La economía de Bután es una de las pocas en el mundo que prioriza la sostenibilidad y el bienestar por encima del crecimiento desenfrenado. En el corazón de este sistema se encuentra la agricultura, que durante siglos ha sido la base de la economía del país. Bután, con su suelo fértil y sus prácticas agrícolas tradicionales, mantiene una fuerte conexión con la tierra. Pero en los últimos años, la tecnología ha comenzado a abrir nuevas puertas, trayendo consigo un ritmo de crecimiento más rápido. La curiosidad por los países que logran conciliar tradición e innovación económica es notable, y Bután nos ofrece una lección sobre cómo evolucionar sin perder el alma. La llegada de la tecnología ha transformado la forma en que Bután interactúa con el mundo. Las pequeñas empresas ahora tienen acceso a los mercados internacionales y el sector tecnológico está comenzando a florecer lentamente. Pero esta evolución no ha estado exenta de desafíos.
El país, que siempre ha priorizado el equilibrio y la sostenibilidad, ahora necesita encontrar formas de integrar estas innovaciones sin comprometer sus valores fundamentales. Este curioso país nos hace pensar en cómo Bután avanza hacia el futuro, manteniendo el pasado presente. La economía butanesa también se distingue por su compromiso con la sostenibilidad. Mientras muchas naciones buscan crecimiento a cualquier costo, Bután hace lo contrario. Busca una economía que respete el medio ambiente y promueva el bienestar. Imaginemos un mundo donde el progreso económico no signifique devastación ambiental, sino más bien un camino hacia una vida más equilibrada y armoniosa. Bután nos enseña que es posible crecer responsablemente, sin sacrificar el futuro por ganancias inmediatas. Sin embargo, Bután todavía enfrenta el desafío de mantener este equilibrio a medida que la tecnología continúa expandiéndose. ¿Cómo integrar los avances tecnológicos sin perder el foco en la sostenibilidad? La respuesta a esta pregunta moldeará el futuro del país. El equilibrio entre tradición e innovación es un tema recurrente en Bután, y su economía lo refleja de manera profunda. ¿Puede Bután mantener esta visión única de progreso en un mundo que avanza tan rápidamente? En Bután, la religión y la espiritualidad son partes intrínsecas de la vida cotidiana. El budismo guía no solo las decisiones personales, sino también las políticas y sociales, impregnando todos los aspectos de la vida. Los rituales espirituales, realizados en monasterios y aldeas remotas, conectan al pueblo butanés con algo más grande, una fuerza espiritual que trasciende lo material. Cada ceremonia, cada oración, es un puente entre el presente y lo divino, y esta práctica mantiene el equilibrio entre los mundos físico y espiritual. La curiosidad por países como Bután está marcada por el interés por cómo logran mantener esta profunda conexión en un mundo moderno. Los rituales budistas en Bután son una celebración de la vida y el universo, desde los festivales más grandiosos hasta las oraciones más íntimas. Cada momento espiritual se considera sagrado. El calendario religioso de Bután está lleno de festividades que marcan el paso del tiempo y la conexión con las fuerzas de la naturaleza. Para los butaneses, participar en un ritual es un acto de renovación espiritual, una oportunidad para alinear el cuerpo, la mente y el alma. La curiosidad de este país nos lleva a reflexionar sobre cómo la práctica de rituales puede aportar más equilibrio y propósito a nuestras propias vidas. La vida en Bután también está marcada por ciclos religiosos que definen el ritmo de las estaciones y la cosecha. Los festivales espirituales son eventos que unen a la comunidad, llevando a todos a compartir momentos de fe y unidad. Imagina vivir en un lugar donde la espiritualidad no es algo separado de la rutina, sino una parte fundamental de quién eres y cómo vives. Esta conexión con lo espiritual se refleja en todos los aspectos de la sociedad butanesa, creando un ambiente donde el bienestar interior se valora tanto como el éxito exterior. Sin embargo, con el avance de la modernidad y la introducción de nuevas influencias culturales, surge la pregunta: ¿hasta qué punto Bután podrá mantener intactos sus rituales espirituales? ¿La globalización afectará la forma en que los butaneses practican su fe? La respuesta a esa pregunta es algo que el futuro revelará, pero la curiosidad sobre la fortaleza espiritual de Bután continúa creciendo a medida que el país navega por estos cambios. Las fiestas tradicionales en Bután son una explosión de colores, música y alegría, donde la espiritualidad se mezcla con la celebración de la vida. Cada festival es una manifestación viva de la cultura butanesa, con danzas elaboradas, trajes vibrantes y rituales que se remontan a siglos de historia. Los festivales, como el Tse-Chu, son celebraciones que van más allá de la fe y unen a la comunidad en torno a sus tradiciones más antiguas. La curiosidad por los países que mantienen intactos sus festivales tradicionales es siempre fuerte,
Y Bután es un brillante ejemplo de cómo se puede preservar la cultura con vitalidad y entusiasmo. Estos eventos no son solo entretenimiento, sino también una forma de conectar generaciones. Desde los más pequeños hasta los más mayores, todos participan llevando consigo las enseñanzas y valores transmitidos por sus antepasados. Los colores y las danzas son símbolos profundos de espiritualidad, y las máscaras utilizadas durante los rituales tienen significados que van más allá de lo visible. Imagina un lugar donde las fiestas no sean solo momentos de diversión, sino también de reflexión y renovación espiritual. La curiosidad de este país nos hace preguntarnos cómo podemos darle más significado a las celebraciones de nuestras propias vidas. Los festivales tradicionales de Bután también sirven de puente entre el pasado y el presente. Conservan la esencia de la cultura butanesa, incluso en medio de los cambios provocados por la modernidad. Al participar en un festival, los visitantes sienten la energía vibrante de un pueblo que, a pesar de su apertura al mundo, nunca abandonó sus raíces. ¿Qué podemos aprender de Bután? Quizás la lección sea que la modernidad no necesita borrar el pasado, sino que puede coexistir con él en armonía. Sin embargo, a medida que crece el turismo y aumentan las influencias externas, surge la pregunta: ¿cuánto tiempo podrá Bután preservar sus fiestas tradicionales sin que pierdan su autenticidad? La curiosidad sobre cómo afrontará el país esta tensión entre tradición y modernidad es constante, y solo el tiempo dirá cómo las próximas generaciones mantendrán vivas estas celebraciones tan ricas en significado. Bután, desconectado durante mucho tiempo del mundo exterior, vio la llegada de Internet en 1999 como una revolución silenciosa. La cultura digital ha comenzado a expandirse lentamente, trayendo nuevas oportunidades y desafíos a la sociedad butanesa. Los jóvenes, en particular, han adoptado la tecnología con entusiasmo y se han conectado con el resto del mundo de maneras que antes eran inimaginables. La curiosidad sobre los países que han hecho esta transición con tanta cautela es alta, y Bután muestra cómo se puede incorporar la modernidad digital sin perder el sentido de identidad cultural. La tecnología ha aportado un nuevo dinamismo a la vida de los butaneses, especialmente en el campo de la educación y los negocios. Las redes sociales y las plataformas digitales han abierto puertas al mundo, permitiendo a Bután compartir su rica cultura y aprender de otras naciones. Sin embargo, el gobierno es cauteloso y regula el uso de Internet para evitar los excesos que puede traer la globalización digital. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre cómo podemos aprovechar la tecnología sin volvernos dependientes de ella, manteniendo un equilibrio entre el mundo virtual y el real. Los jóvenes butaneses están a la vanguardia de esta transformación digital y utilizan teléfonos inteligentes y redes sociales para conectarse con el mundo y expresar sus ideas. Sin embargo, este auge digital también trae consigo un desafío: ¿cómo mantener vivas las tradiciones y valores mientras se navega en esta nueva era? Bután nos enseña que es posible abrazar la modernidad sin renunciar a lo que realmente importa. La curiosidad sobre cómo este pequeño país está equilibrando tradición y tecnología no hace más que crecer a medida que se adapta a los rápidos cambios globales. Aún así, el futuro digital de Bután sigue siendo incierto. Con el avance de la tecnología y el aumento de la conectividad, surgen preguntas sobre el impacto de esta nueva era en la preservación cultural y espiritual. ¿Podrá Bután mantener intacta su esencia a medida que se sumerge más profundamente en el mundo digital? Esta es una pregunta que deja abierto el destino de su identidad cultural mientras el país continúa navegando por estas aguas inexploradas. Las danzas y máscaras tradicionales de Bután son un espectáculo visual y espiritual, profundamente arraigado en las creencias budistas del país.
Cada danza, cada movimiento, cuenta una historia de batallas míticas, dioses y demonios, y la lucha entre el bien y el mal. Las máscaras coloridas y detalladas que usan los bailarines tienen significados místicos y representan espíritus protectores o entidades sagradas. La curiosidad por los países que aún conservan estas formas de expresión cultural es grande, y Bután mantiene vivas estas tradiciones, no solo como arte, sino como una profunda manifestación espiritual. En festivales y eventos religiosos se realizan danzas tradicionales como el Cham, que sirven como puente entre los mundos físico y espiritual. Para los butaneses, estas danzas no son solo actuaciones, sino rituales de purificación y bendición. Imagínese participar en una ceremonia donde cada gesto lleva siglos de significado y donde el público no solo observa, sino que también se conecta espiritualmente con lo que está sucediendo. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre cómo el arte y la espiritualidad pueden entrelazarse de maneras profundas y transformadoras. Las máscaras, a su vez, son elementos sagrados y poderosos dentro de estas danzas. Cada uno está tallado con gran precisión y cargado de simbolismo, representando figuras espirituales que protegen a la comunidad. La tradición de tallar y usar estas máscaras se ha transmitido de generación en generación, manteniendo viva la herencia cultural de Bután. Al presenciar una de estas danzas, el espectador es transportado a un viaje espiritual, donde lo místico y lo terrenal se encuentran. La curiosidad de este país nos hace querer aprender más sobre el simbolismo y el poder de estas manifestaciones culturales. Sin embargo, como ocurre con muchas tradiciones, el desafío es mantener estos bailes y máscaras relevantes para las nuevas generaciones en un mundo cada vez más digitalizado. ¿Seguirán los jóvenes butaneses valorando estas formas de expresión espiritual o se perderán con el tiempo? El futuro de estas tradiciones está en manos de las próximas generaciones, y el destino del misticismo butanés sigue siendo un misterio a la espera de ser resuelto. Las montañas de Bután son mucho más que paisajes majestuosos. Son símbolos sagrados, reverenciados por el pueblo butanés como hogares de espíritus protectores. Para los butaneses, las montañas representan la presencia divina y son tratadas con el más profundo respeto. Las expediciones que se aventuran a la cima son raras, ya que la creencia es que las montañas deben preservarse en su pureza espiritual. La curiosidad sobre los países que fomentan esta relación sagrada con la naturaleza es inmensa, y Bután ofrece una lección de cómo el respeto por la naturaleza puede ser una forma de espiritualidad. Las montañas, como Yomolari, son vistas como guardianas de antiguos secretos. Muchas leyendas e historias rodean estas montañas, alimentando el misticismo que rodea a Bután. Para los butaneses, escalar una montaña sagrada es un acto que puede perturbar a los espíritus que allí residen. A lo largo de los siglos, han aprendido a vivir en armonía con estas fuerzas espirituales, respetando su presencia. Imagínate vivir en un lugar donde cada pico no es solo una formación geológica, sino un ser vivo, lleno de poder y misterio. La curiosidad de este país nos lleva a reconsiderar nuestra propia conexión con el mundo natural. El respeto por las montañas en Bután también refleja la antigua sabiduría de proteger la naturaleza en su forma más prístina. La creencia de que los espíritus habitan en estos lugares ayuda a preservar el medio ambiente, asegurando que estas áreas permanezcan intactas por la intervención humana. En un mundo donde la explotación de los recursos naturales a menudo destruye paisajes sagrados, Bután sigue siendo un ejemplo de cómo lo sagrado puede ser un aliado en la preservación del medio ambiente. Esta curiosidad por el país nos inspira a pensar cómo podemos aplicar estos valores en nuestra relación con la naturaleza. Aún así, a medida que el turismo crece y el país se abre cada vez más al mundo exterior, surge la pregunta: ¿puede Bután mantener estas montañas sagradas
fuera del alcance de la explotación comercial y turística? El futuro de las montañas de Bután está estrechamente vinculado a la preservación de sus creencias y prácticas espirituales. El destino de estas gemas espirituales sigue siendo un misterio, esperando ser revelado a medida que Bután navega por estos cambios globales. La medicina tradicional en Bután es un tesoro antiguo, profundamente arraigado en las prácticas espirituales y el uso de hierbas medicinales locales. Basado en los principios del budismo e influenciado por la medicina tibetana, trata el cuerpo y la mente como un todo, buscando el equilibrio y la armonía. Quienes practican esta medicina utilizan remedios naturales, como plantas y minerales, que se cosechan en las montañas sagradas y los bosques vírgenes del país. La curiosidad sobre los países que mantienen viva esta conexión con la curación natural es intrigante, y Bután nos recuerda que la naturaleza a menudo ofrece los remedios más poderosos. Las clínicas de medicina tradicional coexisten con hospitales modernos en Bután, ofreciendo a la población la opción de elegir entre tratamientos occidentales y tratamientos más antiguos basados en siglos de sabiduría. El sistema de salud de Bután es único porque integra estos dos enfoques, respetando tanto las tradiciones como los avances de la medicina moderna. Imagínese poder ver a un médico que no solo le receta medicamentos, sino que también examina su bienestar espiritual y mental. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre la importancia de un cuidado más integral en nuestra propia vida. Los tratamientos tradicionales van más allá de curar enfermedades físicas, abarcando también rituales espirituales que ayudan a equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Los butaneses creen que muchas enfermedades tienen raíces espirituales y la medicina tradicional busca curar estos desequilibrios internos. A diferencia de la medicina moderna, que a menudo se centra en los síntomas, la medicina butanesa trabaja en las causas subyacentes de las dolencias. Esta curiosidad sobre cómo el país trata la salud nos lleva a considerar alternativas que van más allá de los enfoques curativos convencionales. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la creciente influencia de la medicina occidental, el futuro de la medicina tradicional butanesa es incierto. ¿Seguirán las nuevas generaciones confiando en prácticas ancestrales o recurrirán completamente a enfoques modernos? El destino de esta antigua medicina está en manos de los futuros líderes y médicos de Bután, y solo el tiempo dirá cómo coexistirán estas dos prácticas. La familia en Bután es el pilar central de la sociedad, donde el respeto por los mayores y el aprecio por los lazos familiares están profundamente arraigados en la cultura. En un mundo que se aleja cada vez más de los valores tradicionales, Bután se aferra a sus raíces, preservando la estructura familiar como base sólida para la vida cotidiana. En Bután, los mayores son vistos como portadores de sabiduría, y sus opiniones y consejos se consideran con gran respeto. La curiosidad por los países que aún mantienen esta reverencia por sus mayores nos hace preguntarnos cómo podríamos reintegrar estos valores en nuestra propia sociedad. El matrimonio, por ejemplo, suele seguir costumbres tradicionales, donde las uniones familiares siguen siendo comunes. Sin embargo, Bután también se está adaptando a los nuevos tiempos, y los matrimonios por elección personal son cada vez más frecuentes. Este equilibrio entre lo antiguo y lo moderno es una característica de Bután, donde el respeto por las tradiciones nunca impide la evolución social. Imagínese vivir en un lugar donde la familia no es solo el núcleo emocional, sino también una fuerza que guía las grandes decisiones de la vida. La curiosidad de este país nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestros propios vínculos familiares. A medida que avanza la modernidad y aumentan las influencias externas, Bután enfrenta desafíos para mantener intacta su estructura familiar. Los jóvenes están cada vez más expuestos a nuevas ideas y estilos de vida,
que pueden cambiar la dinámica familiar tradicional. Sin embargo, incluso frente a estos cambios, la cultura bhutanesa sigue valorando el papel de la familia como ancla de estabilidad y seguridad emocional. Esta curiosidad por el país nos recuerda que, incluso en tiempos de cambio, los lazos familiares pueden ser un refugio seguro. El futuro de la estructura familiar en Bután dependerá de cómo el país afronte las influencias de la globalización y las nuevas formas de vida que están surgiendo. ¿Seguirán las generaciones futuras honrando los valores tradicionales u optarán por un enfoque más moderno e individualista? La respuesta a esa pregunta determinará el destino de una de las tradiciones más importantes de Bután. El aislamiento de Bután, enclavado en las montañas del Himalaya, ha sido a la vez una bendición y un desafío. Durante siglos, esta pequeña nación optó por permanecer al margen del mundo, protegiendo su cultura y tradiciones de influencias externas. El aislamiento ha permitido a Bután preservar su espiritualidad, su forma de vida y su entorno natural. Para muchos, este desapego es la clave para comprender por qué Bután aún mantiene su esencia única. La curiosidad por los países que logran mantener intactas sus tradiciones en medio de la globalización nos hace preguntarnos si el aislamiento sería la solución para preservar otras culturas en el mundo. Por otro lado, este mismo aislamiento trajo dificultades, especialmente cuando el país comenzó a abrirse al mundo a finales del siglo XX. La falta de infraestructura y la necesidad de modernización son desafíos constantes para Bután. Imagínese vivir en un lugar donde las influencias externas llegan lentamente, pero con gran impacto. El país necesitaba adaptarse rápidamente a los cambios globales, manteniendo un delicado equilibrio entre el pasado y el presente. La curiosidad de este país nos lleva a reflexionar sobre las ventajas y desventajas de mantenerse alejado de las presiones globales. El aislamiento también ha permitido a Bután convertirse en un raro ejemplo de sostenibilidad ambiental y felicidad nacional bruta, valores que contrastan con los modelos occidentales de desarrollo. Sin embargo, con la creciente conexión con el mundo exterior, surge la pregunta: ¿puede Bután mantener estos ideales mientras se adapta a las presiones de la globalización? El país ha demostrado una resiliencia impresionante, pero el camino a seguir aún es incierto. Esta curiosidad sobre el país nos hace cuestionar hasta qué punto es posible mantener una identidad cultural fuerte en medio de las fuerzas globalizadoras. Con el tiempo, Bután inevitablemente tendrá que decidir hasta qué punto quiere abrirse al mundo. Las oportunidades que ofrece la globalización son enormes, pero también pueden amenazar la esencia misma de lo que hace que Bután sea tan único. ¿Seguirá el país navegando por estas aguas con el mismo cuidado y sabiduría que ha demostrado hasta ahora? El futuro de Bután sigue envuelto en un velo de misterio, y esta incertidumbre solo alimenta nuestra curiosidad sobre cómo afrontará el país las presiones externas. La arquitectura bhutanesa es una de las expresiones más visibles y llamativas de la cultura del país, donde la tradición y la espiritualidad se manifiestan en cada edificio. Los templos, dzongs, fortalezas y casas tradicionales reflejan un estilo único, con influencias budistas que se mezclan armoniosamente con la naturaleza circundante. La estética de estos edificios sigue un estricto código cultural, que mantiene preservada la identidad bhutanesa a lo largo de los siglos. La curiosidad por los países que mantienen intactas sus tradiciones arquitectónicas en medio de la modernización es fuerte, y Bután nos muestra que es posible crecer sin perder la conexión con sus raíces. La arquitectura bhutanesa está marcada por detalles minuciosos, como techos ornamentados y ventanas intrincadamente talladas, que no solo son decorativos, sino que también tienen significados espirituales. Cada elemento de un edificio tradicional está diseñado para estar en armonía con el entorno natural
y las creencias budistas. Imagínese vivir en un lugar donde cada casa, cada templo, sea un reflejo del alma del país. La curiosidad de este país nos lleva a reflexionar sobre cómo las elecciones arquitectónicas pueden fortalecer la identidad cultural y espiritual de una nación. Uno de los aspectos más fascinantes de la arquitectura bhutanesa es la ausencia de clavos y tornillos en las construcciones tradicionales, que se ensamblan utilizando técnicas de herrajes heredadas de los antepasados. Estas técnicas ancestrales no solo preservan la estética auténtica, sino que también refuerzan la sostenibilidad y la armonía con el medio ambiente. Sin embargo, con el avance de la modernización, surgen desafíos para mantener vivos estos métodos. ¿Seguirán las generaciones futuras construyendo de acuerdo con estas tradiciones o cederán a las prácticas de construcción modernas? Bután se enfrenta a un dilema: ¿cómo mantener su arquitectura tradicional y al mismo tiempo adaptarse a las necesidades de una sociedad en crecimiento? La globalización trae nuevas demandas, pero el país todavía intenta equilibrar la preservación de su estética cultural con la inevitable modernización. El futuro de la arquitectura bhutanesa depende de cómo el país decida afrontar estos cambios, y el destino de su estilo único sigue siendo un misterio a la espera de ser revelado. Bután, conocido por su riqueza espiritual, contrasta con el hecho de que es uno de los países económicamente más modestos del mundo. Sin embargo, los butaneses ven esta dualidad de manera diferente, quienes valoran la armonía interior y la paz espiritual mucho más que la acumulación material. El concepto de felicidad nacional bruta es un reflejo de esta mentalidad, donde se prioriza el bienestar colectivo en detrimento del consumismo y la búsqueda incesante de riqueza. La curiosidad sobre los países que adoptan esta visión es inmensa, ya que nos desafía a reevaluar lo que significa ser verdaderamente rico. La pobreza material de Bután no impide que su población sea una de las más satisfechas y equilibradas del mundo. Mientras que muchos países se miden por el Producto Interno Bruto, Bután prefiere medir el contento y la felicidad espiritual. Este enfoque diferenciado significa que el país tiene un enfoque único hacia el desarrollo, centrándose en la salud mental, el medio ambiente y las conexiones humanas. La curiosidad de este país nos invita a pensar cómo la búsqueda de la felicidad puede estar más relacionada con nuestro estado interior que con los bienes materiales que poseemos. Sin embargo, la pobreza material sigue siendo una realidad que enfrenta el país, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a los servicios básicos puede ser limitado. La modernización ha traído nuevos desafíos, y Bután intenta equilibrar la preservación de sus valores espirituales con la necesidad de mejorar la infraestructura y la calidad de vida. El dilema entre mantener sus tradiciones y enfrentar los desafíos económicos es constante. ¿Cómo puede el país crecer económicamente sin sacrificar lo que lo hace tan único? El futuro de Bután parece depender de su capacidad para seguir valorando la riqueza espiritual y al mismo tiempo abordar las cuestiones materiales de manera sostenible. ¿Podrá el país mantener este delicado equilibrio o terminará prevaleciendo la presión para alinearse con el modelo occidental? La respuesta a esa pregunta aún está abierta, pero una cosa es segura: Bután seguirá siendo un raro ejemplo de cómo la espiritualidad puede moldear el destino de una nación. La cocina butanesa es un reflejo de la sencillez y la profundidad espiritual del país. Basado en ingredientes locales y de temporada, es conocido por sus sabores atrevidos y su generoso uso de pimientos. El plato nacional, Ema Dachi, es una combinación de pimientos y queso, una explosión de sabor que refleja la esencia de Bután. Simple, pero poderosa. La curiosidad por los países que mantienen una cocina tan arraigada en sus tradiciones es grande, y Bután nos enseña que, a veces, menos es más cuando se trata de crear algo memorable. Los ingredientes básicos de la cocina butanesa,
como el arroz rojo, los pimientos y el queso. Son todos locales, lo que hace que la comida esté profundamente conectada con la tierra. La relación de los butaneses con la comida va más allá de la nutrición. Hay un componente espiritual en cada comida, donde la comida se considera un regalo de la naturaleza. Imagínese vivir en un lugar donde cada plato que se sirve es una celebración de la sencillez y la gratitud. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre cómo podemos reconectarnos con los alimentos que consumimos, valorando cada ingrediente por lo que ofrece. A pesar de su sencillez, la cocina butanesa es rica en sabores y texturas. El uso de pimientos, en particular, es un sello distintivo de la cocina del país, añadiendo un toque picante que complementa el paisaje frío y montañoso de Bután. Pero la cocina butanesa no se trata solo de calor. Hay una profundidad en sus sabores que revela la complejidad de la cultura del país. Sin embargo, a medida que crezca el turismo y lleguen nuevas influencias, ¿podrá la cocina tradicional mantener su autenticidad? El futuro de la cocina butanesa parece prometedor, pero como muchos otros aspectos de la cultura del país, se encuentra en un punto de transición. Con la creciente conectividad global, nuevas tendencias alimentarias están llegando a Bután, desafiando las tradiciones culinarias que se han transmitido de generación en generación. ¿Podrá el país conservar la esencia de su cocina, adaptándose a los cambios globales? Este es un misterio que solo el tiempo podrá resolver. La educación ambiental en Bután es más que un simple tema de aula. Es una filosofía de vida. Desde una edad temprana, a los niños butaneses se les enseña a respetar y proteger el medio ambiente, viendo la naturaleza como un elemento sagrado que debe preservarse. Este enfoque en la educación ambiental es parte del compromiso del país con la sostenibilidad y su búsqueda del equilibrio entre progreso y preservación. La curiosidad por los países que ponen la naturaleza en el centro de su educación es inspiradora, y Bután nos muestra cómo es posible construir una sociedad más consciente y responsable. En las escuelas, los programas de educación ambiental se integran al plan de estudios de manera orgánica, donde los estudiantes aprenden sobre la biodiversidad, las prácticas sostenibles y el impacto humano en el medio ambiente. Bután, al ser uno de los pocos países del mundo con emisiones de carbono negativas, se toma en serio su compromiso de cuidar la naturaleza. Imagínese crecer en un lugar donde el respeto por la tierra no es solo una idea, sino una práctica diaria. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre cómo la educación puede ser un catalizador de cambios reales y duraderos en el comportamiento humano en relación con el planeta. La conciencia ambiental en Bután va más allá de las escuelas. La población en general participa en actividades de conservación, desde proteger bosques hasta preservar especies en peligro de extinción. Este compromiso comunitario es una extensión natural de la educación ambiental, creando una sociedad que comprende el valor de la naturaleza en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, con la creciente urbanización y la llegada de nuevas influencias, el país enfrenta el desafío de mantener esta mentalidad mientras avanza hacia la modernidad. El futuro de la educación ambiental en Bután parece prometedor, pero la pregunta sigue siendo: ¿podrá el país mantener su compromiso con la sostenibilidad en un mundo cada vez más globalizado? La respuesta a esta pregunta dependerá de cómo las próximas generaciones adopten esta filosofía de vida y se adapten a las nuevas realidades sin sacrificar lo que hace de Bután un raro ejemplo de armonía entre el hombre y la naturaleza. En Bután, la gente es conocida como Drukpas o Pueblo Dragón, un título que evoca misticismo y fuerza espiritual. La figura del dragón está muy arraigada en la cultura butanesa, simbolizando protección, poder y sabiduría. El nombre del país, Druk Yul, significa Tierra del Dragón, y este simbolismo impregna todos los aspectos de la vida butanesa, desde la arquitectura
hasta los rituales espirituales. La curiosidad sobre los países que adoptan un simbolismo tan poderoso es constante, y Bután nos ofrece un ejemplo intrigante de cómo la identidad nacional puede ser moldeada por figuras míticas y espirituales. El dragón es visto como el guardián de Bután, que protege al país de la adversidad y guía a su gente en tiempos de incertidumbre. Esta creencia se refleja en festivales y ceremonias que celebran la presencia del dragón como fuerza protectora. Imagínese vivir en un lugar donde el mito y la realidad se encuentran, y donde la gente se identifica tan profundamente con una criatura legendaria. La curiosidad de este país nos lleva a reflexionar sobre cómo los símbolos culturales pueden moldear la forma en que las personas se ven a sí mismas y su papel en el mundo. El simbolismo del dragón también está presente en la bandera nacional de Bután, donde un dragón blanco sostiene joyas que representan la riqueza y la seguridad del país. Esta imagen no es solo un emblema, sino un reflejo de la fuerza interior que Bután busca cultivar. El dragón es un recordatorio constante de que, aunque el país es pequeño, su fuerza espiritual es inmensa. Sin embargo, con el avance de la globalización, surge la pregunta: ¿esta conexión simbólica con el dragón seguirá siendo fuerte para las generaciones venideras? A medida que Bután se adapta a los cambios del mundo moderno, la identidad de los Drukpas también evoluciona. El desafío es mantener viva la relación con este poderoso símbolo mientras el país enfrenta las presiones de una realidad en constante cambio. ¿Podrá el pueblo butanés preservar su identidad como pueblo dragón? ¿O este simbolismo se diluirá con el tiempo? El destino de esta herencia espiritual está en manos de las generaciones futuras, quienes decidirán cómo honrar el legado del dragón en un mundo que cambia rápidamente. La cultura butanesa, preservada durante mucho tiempo en aislamiento, comienza a expandirse y difundirse en la escena internacional a medida que el país se abre al mundo moderno. Aunque Bután ha mantenido intactas sus tradiciones durante siglos, la globalización y el creciente interés por el turismo han aportado una nueva visibilidad a la cultura local. Existe una gran curiosidad por los países que conservan su esencia mientras se adaptan al mundo moderno, y Bután nos ofrece una reflexión fascinante sobre cómo una rica cultura puede difundirse sin perder sus raíces. Los medios internacionales han jugado un papel importante en esta difusión. Las películas, documentales y libros que destacan la espiritualidad, los festivales y el paisaje único de Bután están atrayendo cada vez más la atención mundial. El concepto de felicidad nacional bruta, en particular, se ha convertido en un punto de interés para muchos que buscan una alternativa al consumismo y al materialismo que prevalecen en otras culturas. Imaginemos una nación pequeña, pero con una creciente influencia cultural en el mundo, que ofrezca nuevas formas de pensar sobre la vida y el bienestar. La curiosidad de este país nos lleva a reflexionar sobre el poder de la cultura a la hora de moldear las percepciones globales. Sin embargo, esta difusión conlleva también el riesgo de perder autenticidad. A medida que Bután se vuelve más accesible, surge el desafío de mantener sus tradiciones genuinas e impedir que se comercialicen para satisfacer las expectativas de los visitantes extranjeros. ¿Podrá la cultura butanesa mantener intacta su esencia mientras se adapta a las demandas de una audiencia global? Este es un problema que enfrentan muchos países, pero Bután, con su cuidadoso enfoque, ofrece un ejemplo de cómo equilibrar esta transición. El futuro de la cultura butanesa en el mundo moderno parece prometedor, pero aún se está definiendo cómo se preservará y compartirá con el mundo. ¿Podrá Bután seguir difundiendo su cultura sin sacrificar su autenticidad? Este es un misterio que solo el tiempo podrá revelar, mientras el país navega por estas nuevas aguas globales. Aunque Bután es conocido por su serenidad y espiritualidad, el gobierno del país también ha tomado decisiones que han generado controversia a lo largo de los años.
Uno de los más controvertidos fue la expulsión de una parte significativa de la población nepalí en la década de 1990, una medida que generó críticas internacionales. Bután, que siempre ha sido visto como un remanso de paz y armonía, ha enfrentado problemas complejos relacionados con los derechos humanos y la diversidad cultural. La curiosidad por los países que intentan equilibrar su identidad con cuestiones de inclusión es evidente, y Bután nos muestra cómo incluso las naciones con fuertes raíces espirituales enfrentan desafíos políticos. La decisión del gobierno de proteger la cultura butanesa resultó en una estricta política de nacionalidad en la que aquellos que no eran considerados butaneses puros eran expulsados o marginados. Esta acción planteó interrogantes sobre el límite entre la preservación cultural y la exclusión. Imagínese vivir en un país que valora tanto su herencia que llega incluso a excluir a grupos que podrían diluir esa identidad. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre hasta qué punto es aceptable proteger una cultura a costa de la inclusión. Además, el gobierno de Bután también ha sido criticado por sus políticas restrictivas en materia de libertad de expresión. Aunque el país tiene una monarquía democrática, muchos todavía cuestionan hasta qué punto los ciudadanos pueden expresar sus opiniones libremente. Esta búsqueda de armonía y estabilidad internas se produce a costa de la libertad personal. La curiosidad sobre cómo el país navega por estas aguas políticas nos lleva a cuestionar los límites entre la seguridad cultural y las libertades individuales. A pesar de las controversias, el gobierno de Bután continúa equilibrando sus políticas con el objetivo de mantener la paz y la felicidad de su pueblo. Pero con el avance de la globalización y la creciente presión internacional en favor de los derechos humanos, Bután tendrá que afrontar cuestiones complejas en los próximos años. El futuro de estas políticas y la forma en que el país aborde estas controversias determinarán el camino que adopte Bután en su búsqueda por preservar su esencia sin comprometer los valores universales. La juventud butanesa está surgiendo como una fuerza vital en el futuro del país, desafiando las tradiciones y al mismo tiempo buscando preservar su identidad cultural. Los jóvenes de Bután han crecido en una era de transición, donde la modernidad y las tradiciones espirituales conviven. Para muchos, la globalización ha traído nuevas oportunidades, pero también ha planteado interrogantes sobre lo que significa ser butanés en un mundo que cambia rápidamente. Hay mucha curiosidad por los países donde los jóvenes desempeñan un papel crucial en la configuración del futuro, y Bután es un ejemplo fascinante de cómo una nueva generación está configurando el destino de una nación. La juventud de Bután enfrenta un dilema único: abrazar el mundo moderno o permanecer fiel a las tradiciones que definen su cultura. Muchos jóvenes eligen equilibrar ambos, utilizando la tecnología para explorar nuevas oportunidades y al mismo tiempo mantener el respeto por las prácticas espirituales y familiares. Imagínese vivir en un lugar donde las decisiones que toma no son solo personales, sino que tienen el poder de moldear el futuro de todo un país. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre el papel de las nuevas generaciones en la preservación cultural. Con el crecimiento de Internet y las redes sociales, los jóvenes butaneses están más conectados que nunca con el mundo, y esto ha llevado a un despertar de nuevas ideas y perspectivas. Los jóvenes empiezan a cuestionar algunos aspectos de las tradiciones, pero sin perder de vista lo que hace de Bután un lugar único. ¿Podrán mantener este delicado equilibrio entre innovación y tradición a medida que el mundo moderno continúa expandiéndose? Esta es una cuestión central para el futuro del país. El futuro de Bután está en gran medida en manos de su juventud. Son responsables de decidir hasta dónde debe avanzar el país y qué debe preservarse. ¿Puede la juventud butanesa proteger la esencia de lo que significa ser butanés y al mismo tiempo adaptarse a un mundo que cambia rápidamente?
El destino del país está indisolublemente ligado a las decisiones de esta generación, y el futuro de Bután sigue lleno de potencial e incertidumbre. Bután, aislado durante mucho tiempo del mundo digital, está atravesando una revolución silenciosa con la llegada de la tecnología. Desde la introducción de Internet en 1999, el país ha ido adoptando lentamente el mundo moderno, trayendo nuevas oportunidades y desafíos a su población. La tecnología está transformando la vida cotidiana de los butaneses, especialmente los jóvenes, que están cada vez más conectados con el resto del mundo. La curiosidad sobre los países que hacen esta transición con cautela es fascinante, y Bután es un ejemplo de cómo una nación puede integrar la modernidad sin sacrificar su esencia cultural. Internet y los teléfonos inteligentes han abierto nuevas puertas para Bután, permitiendo a sus ciudadanos acceder a información global y oportunidades económicas que antes eran impensables. Sin embargo, esta conectividad también ha generado preocupación sobre el impacto de la modernidad en la cultura butanesa. Imagínese vivir en un lugar donde cada nueva tecnología introducida se considera tanto una herramienta para el progreso como una posible amenaza a la identidad cultural. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre cómo se puede lograr el equilibrio entre lo digital y lo tradicional. Aunque Bután está adoptando la tecnología, el país ha sido cauteloso a la hora de garantizar que el progreso digital no comprometa su sostenibilidad y sus valores espirituales. El gobierno monitorea de cerca el impacto de la tecnología, fomentando el uso responsable y la preservación de la cultura local. El desafío es grande. ¿Cómo mantener conectada a una nación y al mismo tiempo proteger su identidad única? Esta pregunta está en el centro del viaje tecnológico de Bután, que sigue un camino distinto al de otras naciones que han adoptado rápidamente la globalización digital. El futuro digital de Bután apenas comienza, y la forma en que el país continúe lidiando con las influencias tecnológicas determinará el curso de su modernización. ¿Podrá Bután mantener su integridad cultural en un mundo cada vez más digitalizado, o la tecnología terminará transformando la esencia del país? El camino a seguir es incierto, pero Bután ofrece una valiosa lección sobre cómo avanzar con cautela sin perder de vista sus raíces. En medio de un mundo marcado por conflictos y tensiones geopolíticas, Bután destaca como un remanso de paz. Manteniendo una posición neutral en relación con las principales disputas internacionales, el país se ha centrado en cultivar relaciones diplomáticas basadas en la cooperación y el respeto mutuo. Bután no tiene un ejército robusto ni busca influencia global, prefiriendo mantener un perfil bajo en el escenario internacional. Existe una gran curiosidad acerca de los países que adoptan esta política de neutralidad en un mundo tan polarizado, y Bután nos ofrece un raro ejemplo de cómo la diplomacia pacífica puede ser una fuerza poderosa. Bután, rodeado de gigantes como China e India, ha logrado mantener su soberanía e independencia sin involucrarse en grandes alianzas militares o políticas. El país opta por centrarse en su propia estabilidad interna, valorando la paz y la armonía como parte de su filosofía de gobernanza. Imaginemos un país que, en lugar de buscar poder e influencia, elige la paz como su mayor activo. La curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre cómo la paz puede ser un camino viable en un mundo cada vez más dividido. A pesar de su neutralidad, Bután mantiene relaciones diplomáticas con varias naciones, cultivando vínculos con países que comparten su visión de paz y sostenibilidad. La neutralidad de Bután le permite ser visto como un mediador pacífico, capaz de construir puentes en lugar de muros. Sin embargo, la presión global por alianzas estratégicas es constante, y el país tendrá que hacer frente a estas demandas a medida que evolucione el escenario internacional.
¿Puede Bután mantener su postura pacífica en un mundo cambiante? El futuro de Bután como remanso de paz depende de su capacidad para seguir navegando en las turbulentas aguas de la política global sin comprometer sus valores. El país ha sido un modelo de cómo pueden funcionar la neutralidad y la diplomacia pacífica, pero el camino a seguir es incierto. ¿Podrá Bután mantener esta posición única o, en última instancia, las fuerzas externas influirán en su política interna? El destino de Bután en el escenario mundial es un enigma que aún espera respuestas. El turismo en Bután se gestiona cuidadosamente para garantizar que el desarrollo económico no comprometa la integridad cultural y ambiental del país. A diferencia de muchas naciones que buscan atraer la mayor cantidad de visitantes posible, Bután adopta un enfoque turístico de alto valor y bajo impacto. Este modelo no solo preserva las tradiciones y la belleza natural del país, sino que también garantiza que el turismo contribuya significativamente a la economía local. La curiosidad sobre los países que implementan prácticas de turismo sostenible es alta, y Bután se destaca como un ejemplo ejemplar de cómo equilibrar la preservación y el crecimiento. La política turística de Bután exige que los visitantes paguen una tarifa diaria que cubre alojamiento, comida, transporte y un impuesto al turismo sostenible. Este sistema asegura que el número de turistas se mantenga en niveles que no sobrecarguen los recursos naturales o culturales del país. Imagine viajar a un destino donde cada visita está diseñada para beneficiar a la comunidad local y proteger el medio ambiente. La curiosidad de este país nos lleva a reflexionar sobre cómo el turismo puede ser una fuerza para el bien, promoviendo la conservación y el desarrollo sostenible. Además, el turismo en Bután está estrechamente vinculado a la preservación de sus tradiciones y festivales. Los visitantes tienen la oportunidad de experimentar la rica cultura butanesa a través de ceremonias religiosas, danzas tradicionales y artesanías locales. Este compromiso cultural no solo enriquece la experiencia turística, sino que también fortalece el orgullo y la identidad de los butaneses. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.